Siguiendo con este tema. Forjadores del cristianismo en su segunda edición. Hoy veremos a un cristiano llamado Sabelio, que cuestiona las tres entidades, que están separadas pero a la vez son una. Y también a un emperador llamado Juliano, que se cansa de estos debates, y expulsa a los cristianos para que hagan sus discusiones en otro lado, no con el dinero del gobierno, y trata de reavivar las antiguas costumbres religiosas. Y por último el Sínodo de Alejandría en el año 362 después de Cristo. Parte 30. Sabelianismo. El gran peligro que veían los teólogos en todos estos movimientos y en todos estos puntos de vista, es producido por un movimiento llamado sabelianismo, cuyo exponente es un teólogo llamado Sabelio. Sabelio, en latín Sabellius, año 215, fue un sacerdote y teólogo del siglo III que enseñó en Roma. Modalista extremo. Negó cualquier distinción dentro del movimiento monárquico, o economía divina, la cual llamó Hijo-Padre, afirmando que el Hijo y el Espíritu eran modos en los cuales Dios se revelaba, de la misma manera que el sol está presente en sus rayos. En pocas palabras, Sabelio decía, el Padre aquí era Padre, pero aquí era Hijo, pero aquí era Espíritu Santo, solo que se cambiaba de ropa. O sea, según dijo, Dios siendo una sola mónada, se ha manifestado en tres formas o modos sucesivos, como Padre en la creación, como Hijo en la encarnación y finalmente como Espíritu Santo, a partir de Pentecostés. Para evitar caer en el terreno del modalismo extremo de Sabelio, el cual era líder importante, los teólogos que querían entenderlo, usaban el término similar sustancia pero diferente, para no entrar en el terreno del modalismo extremo. Por lo tanto los términos introducidos ahora por estos tres movimientos, y Sabelio, es decir, similar, igual, diferente, esencia, sustancia, dificulta y hace más vulnerable la explicación padre e hijo. ¿Por qué? Porque surge un elemento que contradice la lógica humana. ¿Cómo pueden dos coiguales y no ser iguales? ¿Cómo pueden dos de la misma sustancia ser diferentes? Sabelio resolvió el problema diciendo, es el mismo Dios que se revela como Hijo y Espíritu Santo. Estas respuestas causó serios problemas, porque los teólogos veían que el modalismo extremo o sabelianismo destruía la humanidad completa del Hijo, es decir, el Hijo era aparente, no real. Después de todo esto, hace su aparición Juliano el Apóstata. En el año 361 después de Cristo en el cuarto siglo, surgieron profundas crisis políticas en el imperio, y es aquí donde surge una figura importantísima que cambia el cuadro político del imperio romano, su nombre era Juliano el Apóstata, Flavio Claudio Juliano, en latín, Flavius Claudius Julianus. ¿Por qué se conoce como Juliano el Apóstata? Porque él dijo, basta ya que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, tenemos que regresar el imperio a las antiguas glorias de los filósofos griegos, a las antiguas glorias de los sacerdotes del César. Entonces este personaje comienza a sacar a todos los líderes cristianos de las posiciones de gobierno, llama a los obispos y les dice, si ustedes quieren discutir asuntos de teología, el gobierno no va a gastar más dinero en concilios ni en nada que se parezca. Nosotros vamos a restaurar el gobierno y el imperio a su antigua gloria. También dicen. Renegó entonces públicamente del cristianismo, declarándose pagano y neoplatónico, motivo por el cual fue tratado de apóstata. Juliano depuró a los miembros del gobierno de su primo y llevó a cabo una activa política religiosa, tratando de reavivar la declinante religión pagana según sus propias ideas, y de impedir la expansión del cristianismo. Juliano podría haber visto un acto de hipocresía en el hecho de que las escuelas cristianas enseñaran la Biblia como única fuente de conocimiento, mientras que de forma simultánea enseñaban también los textos clásicos de filosofía. Sin embargo, en su política de fortalecer otras religiones no cristianas del imperio, en el 363, Juliano se dirigió a Persia, deteniéndose en las ruinas del templo de Salomón en Jerusalén. Juliano ordenó la reconstrucción del templo. Uno de sus amigos personales, Amiano Marcelino, escribió sobre este particular. Él nos narra lo siguiente. Juliano pretende reconstruir a un precio extravagante el que una vez fuera orgulloso templo de Jerusalén, encargando esta tarea a Alipio de Antioquía. Alipio se puso en ello con vigor, ayudado por el gobernador de la provincia, entonces unas temibles bolas de fuego estallaron cerca de las obras,
Y tras continuados ataques, los obreros abandonaron y no volvieron a acercarse a las obras. El fracaso en reconstruir el templo fue atribuido a un terremoto, muy comunes en la región, y a la ambivalencia de los judíos sobre el proyecto. Se especula también con la posibilidad de un sabotaje, así como de un fuego accidental. Para los historiadores de la Iglesia de la época, el fracaso se debió a la intervención divina. Juliano sucumbió en una escaramuza el 26 de junio del 363, alcanzado en la espalda por la jabalina de un soldado al servicio de los persas. Se ha planteado la posibilidad de que la jabalina fuera en realidad proveniente de sus propias filas. En esta línea se ha especulado con un posible complot del sector asiático del ejército, encabezado quizás por el conde Víctor, general de Juliano, y otros oficiales cristianos, entre los cuales se ha sugerido la hipotética implicación de Valentiniano, con posterioridad emperador de Occidente. La tradición histórica posterior no tuvo inconveniente en aceptar la versión de que el soldado que dio muerte al emperador, era cristiano. ¿Cuáles fueron las principales acciones de Juliano el Apóstata? 1. Restauración del culto a los dioses. 2. Separación del cristianismo del imperio. 3. Prohibición a los obispos y líderes cristianos de usar la filosofía como medio para expresar la fe cristiana. 4. Prohíbe a los obispos dialogar con los filósofos para convencerles que el cristianismo es superior. 5. Prohíbe el apoyo de los debates y concilios teológicos. Todo esto luego trajo como consecuencia la realización del Sínodo de Alejandría en el año 362 después de Cristo. La motivación y el principio del sínodo fue el siguiente: las diferencias verbales no debían constituir el fundamento de la fe, siempre y cuando el significado de los términos usados significase lo mismo. Es importante, mis amigos, que usted observe el lenguaje conciliatorio y desesperado del cristianismo para buscar la unidad, y es aquí, escuche bien y lea bien, que se acordó hablar de tres hipóstasis, personas, lo mismo que una hipóstasis, una persona, siempre y cuando no fuese sabelianismo, es decir, siempre y cuando no fuese modalismo extremo, que era la posición de Sabelio. ¿Cuál es la importancia de este sínodo de Alejandría? Se avanzó más en lo que respecta a lo que luego sería llamado la historia de la doctrina de la Trinidad, lo que oficialmente sería conocido entonces como la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué se avanzó más? Porque empezó a hablarse del Espíritu Santo en términos más amplios que los concilios previamente establecidos. Los teólogos se preguntaban: ¿qué vamos a hacer con el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Algunos teólogos que estaban allí presentes como Eustatio y Maratón afirmaron que, en relación con el Espíritu Santo, era un grave error de la Iglesia considerarlo como consustancial con el Padre, consustancial con el Hijo, es decir, que era de la misma sustancia. Otros obispos reaccionaron y los condenaron como enemigos del Espíritu Santo. Al final de este sínodo de Alejandría, la mayoría de los obispos por primera vez declaran que el Espíritu Santo es una criatura, no una emanación del Padre, no un aliento de Dios, no la esencia misma de Dios, sino una criatura, como el Hijo era una criatura, y tanto así como el Hijo procedía del Padre, así el Espíritu Santo procedía del Padre como criatura, no como la esencia misma de Dios, no como la naturaleza misma del Padre, sino como una entidad separada del Hijo, separada del Padre, aunque consustancial con el Padre. Entonces, mis amigos, fue el sínodo de Alejandría la piedra necesaria para construir y preparar el camino final, para la declaración trinitaria que luego encontraremos más adelante. Como ve, amigo lector, esta intrincada historia de la Trinidad que dio tantos giros y controversias teológicas, no fue producto de las enseñanzas de ningún apóstol, y mucho menos del mismo Yeshua, Jesús. Por tanto, si desea abordar este dogma con responsabilidad, deberá de examinar bien todos estos acontecimientos que dieron origen a este dogma cristiano. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos. Parte 31. Los Capadocios. Saludos a todos. Salom. Elisa ben Medahim.